Al final, un préstamo y una tarjeta de crédito es un crédito, otorgado con diferente modalidad. Bueno, si tomas una tarjeta de crédito, es muy importante saber que hay 2 fechas indispensables que debes conocer. Una es la fecha de corte y la otra es la fecha de pago. Y en el caso de los préstamos, tener mucha conciencia de buscar la asesoría correcta para que el asesor financiero te diga, bueno, si vas a invertirlo en un negocio, este es un crédito productivo, te puede ofrecer varias opciones de financiamiento desde líneas de crédito, créditos a plazo. Hola y bienvenidos una vez más a esto que es Amigo Financiero de Banrural, este video podcast que es una herramienta educativa para cualquier persona en cualquier momento y en cualquier lugar. Gracias por estar ahí con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema interesante que pues tiene que ver con necesidades y resolución de problemas que a veces pues nos hace acudir al banco, acudir a Banrural, por ejemplo, y plantearle nuestra necesidad. Estamos hablando de los productos financieros como los préstamos o las tarjetas de crédito. Pero queremos saber qué es lo que piensa la gente antes de presentar a nuestra invitada sobre este tema que verdaderamente puede ser un dolor de cabeza para algunos, pero una gran solución para otros. Tarjeta de crédito. Por una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito. Para mí sería mejor la tarjeta de crédito. Fecha de corte es cuando se finaliza y la fecha de pago es cuando tengo que hacer el pago de lo que he prestado. La fecha de corte es cuando el banco me manda a mí mi estado de cuenta, decirme qué es todo lo que yo gasté en el mes, en las compras que tengo de los días que tengo, son 45 días del banco, me dice qué gasté y me da la fecha de pago es cuando yo tengo que pagar exactamente lo que gasté o el mínimo que me dan. Entonces, si pago más, o sea, si pago todo es mucho mejor porque al final no le pago intereses al banco. La fecha de corte es cuando cortan todos los gastos que tenemos y de ahí se abre nueva fecha, y la fecha de pago es cuando tengo que pagar todo lo anterior, posterior a la fecha de corte. Bueno, habiendo escuchado lo que la gente tiene que decir sobre esto, porque siempre tenemos una opinión con este tema, quiero presentar a nuestra invitada que hoy nos hace el honor de acompañarnos. Ella es asesora financiera y además es gerente de análisis de créditos empresariales de Banrural, Guatemala. Ella es Karina Boteo. Bienvenida. Muchas gracias. Qué Gracias por gusto. invitarme. No, hombre, gracias por aceptar la invitación. Esto queda en familia, en casa, pero nos encanta poder platicar de temas, como decía en la introducción, que a todo mundo le interesan, más tarde o más temprano, ¿cierto? Así es. Pues bueno, hablemos de diferencias o similitudes entre, por ejemplo, un préstamo, cuando uno necesita plata extra por alguna necesidad especial, una emergencia o algo así, o la opción de una tarjeta de crédito. Digamos, pues mucha gente dirá, bueno, saltan a la vista las diferencias, pero en realidad son más profundas, creo. Claro que sí. Bueno, tienen muchas similitudes, Ujú. muchas ventajas y muchas diferencias. Ajá, Te voy a hablar de las a similitudes. ver, Eh, Al final, un préstamo y una tarjeta de crédito es un crédito, claro, otorgado con diferente modalidad, exacto, pero al final del día lo usas y lo pagas. claro. Y creo que ahí vienen algunas diferencias. Por ejemplo, si vas a pedir un préstamo, usualmente los préstamos pueden tener plazos más prolongados, pueden tener modalidades de pago diferentes a las de una tarjeta de crédito Ujú, y también pueden tener distintos destinos ujú, realmente. ¿A qué me refiero? ajá, Si, por ejemplo, vas a hacer una inversión, ujú, vas a comprar una casa, vas a comprar un vehículo y son inversiones de largo plazo o de mediano plazo, ujú, definitivamente un préstamo es lo que te conviene, ujú, ¿verdad? Porque puedes calzar tus flujos de acuerdo a la forma de pago que un préstamo te pueda plantear. claro, Ahora, una tarjeta de crédito es también una línea de crédito que se te otorga a través de un plástico y tiene la característica de ser utilizado generalmente en corto o mediano plazo. ujú, Te diría que son unas diferencias bastante marcadas. ujú. Vamos a ir hablando un poco más Sí, sí. adelante de esas diferencias, si me permites ir platicando más sobre esto. De hecho, la pregunta es, ¿en qué caso se recomendaría más, por ejemplo, un préstamo? Empecemos por ahí, ¿verdad? Porque yo llego al banco, pido asesoría, pido hablar con alguien y esa persona me tiene que decir, bueno, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Verdad? Y me va a ofrecer opciones.
¿verdad? Pero, ¿en qué caso se recomienda más un préstamo? Me gusta mucho lo que dices sobre qué es lo que tú quieres, Ajá. porque dependiendo de lo que quieres, Ujú. así es el producto que te conviene tomar. Exacto. Por ejemplo, si lo que quiero es comprar una casa, no voy a pedir una tarjeta de crédito, Exacto. Ajá. voy a pedir un préstamo. Ajá. Si lo que quiero es comprar un vehículo Ujú. que va a tener un plan de pagos de 5 años, 6 años, no lo sé, no lo pagas con una tarjeta de No, crédito, pues. pides un préstamo. Si vas a hacer una inversión en un negocio, si estás emprendiendo, pides un préstamo. Entonces, tiene mucho que ver para qué necesitas el dinero, muchísimo que ver. Ujú. Normalmente las tarjetas de crédito las utilizas como medio de pago, Exacto. básicamente, ¿verdad? Y los préstamos los utilizas para una inversión más fuerte o una necesidad que va a necesitar una erogación de flujos más prolongada que lo que Claro. una Más tarjeta de tiempo. crédito Ujú. te puede demandar. Okey, claro, eso es una diferencia, digamos, de las que más saltan a la vista, y aún así creo que hay gente que necesita conocerlas y que se las expliquen detalladamente. E insisto, cuando uno acude al banco, acude a Banrural, uno dice: "Bueno, vengo hoy con esta necesidad y quiero plantear mi caso", digamos, y nos van a explicar y a dar la herramienta exacta que necesitamos. En el caso de las tarjetas, en contraposición, digamos, llego al banco, pregunto, planteo mi caso y en qué momento me dirían, no, usted lo que necesita es una tarjeta. Claro que sí. Bueno, creo que es muy importante que todos tengamos una tarjeta de crédito, ¿sabes? ¿Así? Porque muchas veces se ha satanizado el uso de la tarjeta de Todo crédito. el Hay tiempo. algunas ponencias de no tomes una, te vas a complicar, Te no van a la estar vas a poder llamando. pagar. Claro, pero la realidad es que las tarjetas de crédito tienen muchísimas ventajas. Ujú. Por ejemplo, te voy a dar algunas de ellas. Por favor. Em, bueno, te quieres comprar algo, Ujú, algo consumible, desde ropa, tienes que ir al supermercado, quieres hacer compras en línea. Esa ventaja que te da, la flexibilidad que te da tener una tarjeta de crédito, no la tienes con un préstamo. claro. Con un préstamo, el banco te acredita eh, el monto que solicitaste y que te aprobó, que te autorizó en tu cuenta bancaria y lo que tú tienes es una disponibilidad financiera de cash o Ujú, de efectivo en tu ujú, cuenta bancaria para utilizarlo para el destino para el cual lo has pedido. ujú, Y eso, eh, no voy a decir que restringe, ujú. pero de cierta forma no te permite tener las ventajas que una tarjeta de Todavía tiene crédito otros te da. límites, digamos. Ajá. Por supuesto, si Ujú, hablamos de montos, hay marcadas diferencias. ujú, ¿Verdad? Una tarjeta de crédito tiene un límite, es una línea de crédito en un plástico que tú puedes usar para realizar compras de consumibles y normalmente se utiliza como un medio de pago, no ujú, como un nivel de endeudamiento. ¿Qué quiere ujú, decir esto? Sobre la base de tu presupuesto, tú tienes ya definido cuál es el componente del gasto ujú. en el mes. Claro. Es decir, cuánto utilizas en supermercado, cuánto utilizas en gastos médicos, en Ujú, medicamentos, en gasolina, claro. ¿por qué no? En energía El eléctrica, en teléfono, todo agua, eso. tus servicios. Exacto. Y tú tienes definido cuál es ese presupuesto de gasto. Ujú, La ventaja de la tarjeta de crédito es que tú puedes pagar con tu tarjeta de crédito al inicio del mes, por ejemplo. ujú, Gozas de un periodo de crédito que va a variar de institución a institución y de tipo de tarjeta, porque ujú, hay variadas. Pero al final de ese periodo de financiamiento, que usualmente es corto o mediano, ujú. pues tú pagas, ¿verdad? Lo que te has gastado. Probablemente lo pagas cuando al final del mes te pagan tu salario en la quincena, si quieres llevar un orden Claro. en el pago de tu tarjeta. O puedes aprovechar el plazo de crédito que te da la tarjeta de crédito, que pueden ser 30, 60, 90, 120 días. Ujú. Pero tú utilizas lo que sabes que puedes pagar, Así tiene que ser. Ajá. definitivamente. Entonces lo puedes usar como medio de pago, pero también te puede servir si tienes una emergencia. Claro, Por ejemplo, se te descompuso el auto y lo tienes que llevar de emergencia al taller y era un gasto no previsto claro. y tienes la emergencia de repararlo hoy en día. No tienes tiempo de ir a un banco y realizar un trámite para pedir un préstamo y utilizas tu tarjeta de crédito sabiendo que la vas a poder pagar, Ujú. ya sea de contado o si no tienes la disponibilidad de contado, pues puedes
te puedes financiar a cuotas, que están los extrafinanciamientos, que son realmente una gran ventaja de las tarjetas de crédito. Fantástico. Y, o sea, bueno, hasta aquí podríamos decir que la clave es el orden, ¿verdad? Para tener ese control de lo que consumimos en nuestra tarjeta, si nos decidimos o lo que necesitamos es una tarjeta. Pero, Karina, podríamos decir a modo de clave que el monto determina muchas veces entonces el tipo de producto que voy a requerir, la cantidad, pues, Claro, ¿sí? te diría que el monto es una variable importante, Es una de tantas. Ajá. pero el destino también. Ajá. Y también la flexibilidad que la entidad financiera tenga en términos de tiempos de respuesta para Ujú. autorizarte una tarjeta de crédito con un Claro. límite un poco más restringido y hacer un trámite un poco más, no complejo, pero probablemente que requiera otro nivel de requisitos al que Ujú. típicamente te piden en una tarjeta de crédito. Claro, claro. Pero va a variar mucho de la necesidad que tú tengas como cliente y cuál es el destino. Por ejemplo, sabes que muchos de los grandes errores, hablando de las desventajas en Ujú. el uso inadecuado de una tarjeta de crédito, es que algunas personas, en lugar de acercarse al banco y decirle que necesitan una línea de crédito de capital de trabajo para Ujú. su negocio, Ujú. y eso se da muchísimo en los microempresarios, en los pequeños empresarios, y empiezan a hacer importaciones que pagan con su tarjeta de crédito, cuando generalmente los bancos tienen diversidad de productos ¿Qué pueden hacer eso? especialmente dirigidos para este tipo de cliente que tiene además una diferenciación importante en la tasa de interés, que no Ujú. hemos hablado de eso, pero creo Ujú. que es muy importante también abordarlo. ¿Y la tasa de interés? Por supuesto, en una tarjeta de crédito tienes una disponibilidad inmediata, pero también tienes una tasa de interés diferenciada, generalmente mucho más alta de la que puedes tener en un En un préstamo préstamo. si no realizas pagos de contado. Ya. Es decir, si tú te financias más allá del plazo establecido de cada utilización con tu tarjeta de crédito Ujú. y no haces los pagos de contado, es decir, todo lo que te gastaste, lo que te consumiste con tu tarjeta de crédito, Ujú. vas a tener una tasa de interés mucho más alta que la que típicamente puedes negociar en un préstamo con un destino específico. Claro. Por ejemplo, muchos bancos tienen promociones de préstamos para que puedas comprar un vehículo Ujú. y la tasa es impresionantemente diferenciada a la baja. Sí, ajá. O hay promociones para comprarte tu casa. Exacto. Estamos hablando de un plazo extendido, pero también de condiciones favorables en cuanto a la tasa de interés y a las comisiones que te pueden cobrar. Okey. Por otro lado, puedes sacarle la mayor raja posible a la tarjeta de crédito. ¿A qué me Ajá. refiero? Si tú disciplinadamente utilizas el límite de crédito de tu tarjeta tomando como premisa, voy a gastarme lo que sé que puedo pagar cuando Ujú. se venza el plazo de financiamiento y pagas de contado, no vas a generar intereses. Ujú. Es una gran ventaja porque puedes utilizarlo como medio de pago, pero también puedes aprovechar las múltiples promociones que una tarjeta de crédito te ofrece. Ujú. Por ejemplo, acceso a precios diferenciados al cine, Ujú. promociones para Combustibles, viajes. comprarte Ujú. diferentes consumibles, ropa, etcétera, restaurantes, Claro. que creo que o acumular millas que luego puedes utilizar, pues, para comprarte algún electrodoméstico o para inclusive viajar. Exacto, que lo hablábamos hace un ratito. Claro que sí. Eso está fantástico, porque entonces quiere decir que los 2 productos financieros tienen sus ventajas, y no es que tengan desventajas, es que hay un uso a veces inadecuado de las ventajas o no aprovechamiento de las ventajas, y eso es lo que puede verse como: "Ah, no, no me conviene, pues que no lo sé usar, o no me informé, o no hice caso, no me ordené, no puse atención". Para finalizar esta parte de preguntas, Karina, agradeciendo una vez más su presencia, recomendaciones para la gente, para que aprendan a usar adecuadamente las 2 cosas, aprendan a informarse y aprendan a acudir con la persona o la asesoría correcta. Claro que sí. Bueno, si tomas una tarjeta de crédito, Ujú. es muy importante saber que hay 2 fechas Ujú. indispensables que debes conocer. Ujú. Una es la fecha de corte Ujú. y la otra es la fecha de pago. Son Ujú. 2 fechas distintas, pero determinan muchísimo el adecuado uso de la tarjeta de crédito. Ujú. Tu fecha de corte es la fecha en la que se corta el consumo que hiciste y esa fecha de corte determina el plazo que le va a dar a cada utilización que tu tarjeta de crédito tiene. Ujú. Por ejemplo, si voy a comprarme una televisión
y me la compro después de la fecha de corte, voy a tener un plazo más extendido para poder pagar ese uso de la tarjeta de crédito, que puede Ujú, variar claro. dependiendo del tipo de tarjeta y la institución. Pero la fecha de pago, que puede ser una fecha una semana después o incluso 15 días después, es la fecha límite en la que yo puedo pagar y debo pagar todas esas utilizaciones que realicé dentro del umbral de la fecha de corte que mi tarjeta de crédito define. Exacto. Entonces, muchas veces nosotros los usuarios no nos tomamos el tiempo de entender o de consultar, o a lo mejor no lo sabemos, Las 2 que fechas. existen Ujú, estas dos fechas y que cada una determina el inadecuado o el adecuado uso de la tarjeta de crédito. exacto. Conciencia y orden. Y en el caso de los préstamos, tener mucha conciencia de buscar la asesoría correcta para que el asesor financiero te diga, bueno, si vas a invertirlo en un negocio, Ujú, este es un crédito productivo, te puede ofrecer varias opciones de financiamiento desde líneas de crédito, créditos a plazo. Pero también muy importante es que conozcamos y que preguntemos cuáles son las condiciones de ese crédito, no solo en precio, no solo en cuota, ujú. sino realmente qué estoy pagando. ¿Es una cuota nivelada? ¿Es un préstamo sobre saldos? Y porque eso va a determinar mucho la forma en la que debo pagar, el monto, la frecuencia y muy importante el que pueda calzar la forma de pago con los flujos que genero. Claro. Es decir, si por ejemplo pido un préstamo de consumo, digamos me voy a comprar un carro em, y yo recibo un salario a final de mes, Ujú, no recibo quincenal, entonces ir con el banco me pone una forma de pago, digamos el 15 del mes, ujú. voy a tener un descalce de flujos. Entonces es muy importante conocer en qué fecha debo pagar y asociar en qué momento genero los flujos, Puedo adaptar eso cuando voy al banco, por ejemplo, y contar mi situación. Y digo, yo cobro al 30 por o supuesto. 31. Eso lo puedo decir y se adaptan. Tú puedes acercarte al banco y decirle, ¿me puedes mover la fecha de pago? Porque Ujú. tengo esta situación. Entonces, muchas veces por desconocimiento o por falta de confianza o creemos que no existen formas Ni realmente de modo que el banco me vaya a negociar. esperar. Dice, y sí. Claro, puedes caer en una situación de impago que te puede complicar, Ujú, cuando realmente la importancia radica en que tú sepas para qué necesitas el dinero, en qué lo vas a invertir ujú. y lo más importante aún es en qué momentos del mes vas a generar los flujos necesarios para pagarlo. Es Genial. prioridad. Es plena conciencia y educación. Como siempre lo decimos en este podcast, en este video podcast, es educación financiera. Para eso se creó, para eso lo platicamos, para eso estamos socializando estos temas, porque muchos de estos temas a mucha gente le parecen tabú, ¿verdad? Esto no se habla, no me educaron así, mi papá no hacía esto, ¿verdad? Son cosas que socialmente a veces no se platican mucho y, como decía Karina, a veces la gente no se siente en la confianza de llegar, preguntar y pasar la pena de preguntar, porque Claro. así somos, ¿verdad? Nos apenamos y decimos, no, qué vergüenza que sepan que a mi edad no sé usar una tarjeta o que a mi edad no sé cómo funciona un crédito. Pero Karina, quisiera llevar esto a lo práctico, a un caso entre práctico e hipotético para que orientemos a la gente, de repente se identifican con el caso y pueden aprender más. Claro que sí. Vamos. Vamos a hablar de Antonio, que es padre de 2 hijos, uno de 8, otro de 10. Se desempeña como empleado administrativo en una empresa dedicada a exportar aguacate. Yesenia, su esposa, trabaja en un call center. Hace 4 años están pagando la casa donde viven en uno de los municipios cercanos a la capital. Tienen un carrito sedán del 2010 que usan para moverse. No tienen fondo de emergencias e inesperadamente Yesenia tiene problemas de salud, requiere exámenes y quiere o necesita una operación. ¿Qué le recomendamos a Antonio para solventar ese gasto imprevisto? ¿Pedir un préstamo o financiarse con una tarjeta pagando la operación o los tratamientos en cuotas? Claro que sí. Bueno, yo te diría que depende mucho de la situación de salud. Ajá, del caso, claro. Justo, por ejemplo, si es una cirugía que no puede esperar Ujú, y tienes una tarjeta de crédito y ujú, tienes un límite libre para utilizar que te alcanza el costo de la cirugía, definitivamente en ese momento, en este caso hipotético, te recomendaría utilizar la tarjeta de crédito. ujú, Y digamos que no lo puedes pagar en cuotas porque ya tienes tu límite de cuotas utilizado.
Por ejemplo, la familia pudo haber sacado extrafinanciamientos, que existe esta opción a cuotas, Ujú, para agenciarse de algún electrodoméstico y no tiene esa disponibilidad, ujú. pero sí hay disponibilidad en el uso de la tarjeta de crédito en este momento crítico para la familia. Recomendaría el uso de la tarjeta de crédito. Ujú, Y después ujú, me podría acercar al banco, explorar la situación, ujú. comentar que tuve que hacer un uso extraordinariamente elevado de la tarjeta de crédito, el cual no voy a poder cubrir probablemente con mi salario a fin de mes, Ujú, y tramitar un préstamo ujú. para reperfilar tu uso extraordinario de la tarjeta de crédito. Ya. Porque ya estamos claros que para fin de mes no lo vas a poder pagar porque el uso es alto Ujú. y es un gasto extraordinario. Claro, Lo que quiere decir que si lo dejas en la tarjeta de crédito te va a generar un interés mucho más alto, y claro, ahí vamos con las diferencias entre una tarjeta y un préstamo. claro. Y tú puedes ir con el banco y exponer esta situación y solicitar un préstamo para amortizar el uso extraordinario que le diste a tu tarjeta y tener un préstamo con una tasa de interés diferenciada y un plazo más extendido que puedas calzar con la generación de los flujos familiares. Es lo Claro, que te que sea un recomendaría. poquito más holgado y más respirable. Bueno, Así es. genial. También la gente nos pregunta desde el interior de la República algunas cosas, Karina, y quiero plantearle estas preguntas para también puntualmente decirle a estas personas que confían en nosotros qué pueden hacer. Esta pregunta llega de Coatepeque, es de Fernando, y dice que tiene un pequeño emprendimiento y necesita capital de trabajo. ¿Qué es mejor? ¿Usar un extrafinanciamiento que le da su tarjeta que ya tiene o pedir un préstamo personal en el banco? Esa pregunta me encanta porque justo em, si estás en un emprendimiento, tu necesidad de capital de trabajo es una necesidad productiva y una tarjeta de crédito es un producto de consumo. Exacto. Y como tienes una necesidad productiva, eso quiere decir que cuando la inviertas vas a generar flujos incrementales y de esos flujos incrementales vas a pagar tu exposición crediticia. En este caso, la recomendación es que te acerques con tu asesor bancario, que le expongas tu emprendimiento, cuáles son los planes que tienes, cómo vas a generar y en qué plazo vas a generar esos flujos incrementales, y que explores la opción de tomar un préstamo productivo que te permita ayudarte en tu emprendimiento o en tu negocio. Ok, fantástico. Fernando, gracias por la pregunta y gracias por la respuesta también. Gracias. Vámonos a Jalapa. Regina nos manda esta pregunta. Gracias, Regina. En cuanto a plazos y pago de intereses, ¿qué es más conveniente? ¿Un préstamo bancario o el uso de la tarjeta? Gracias, Regina. Justo lo hemos estado conversando. Definitivamente, si vas a pagar el uso de tu tarjeta de crédito cuando se venza el plazo de crédito que la tarjeta te da para esa utilización de forma total y no te vas a financiar con la tarjeta de crédito, es una excelente opción el poder usar tu tarjeta de crédito como medio de pago. Ahora, si la necesidad deviene nuevamente de un caso en donde me voy a extender en el plazo de financiamiento de esa utilización y no voy a poder pagar de contado o la totalidad de la deuda, Ujú, financiarte a través en largo plazo o en mediano plazo a través de una tarjeta de crédito te encarece la deuda, precisamente por la característica que tiene ese producto. Entonces va a depender mucho de la situación en particular, pero te diría, no es adecuado que te financies con tarjeta de crédito porque va a ser más oneroso que un préstamo. claro, más carito. Y la última pregunta Sí. nos llega del Store, en Izabal, y es Alexander. Dice, ¿qué daña más mi historial crediticio? ¿No pagar un préstamo bancario o no pagar la tarjeta? Eso se va bien práctico. Claro que sí. ¿Y te recuerdas cuando iniciamos nuestra conversación? Ujú, Las dos son deudas. claro, Y justo nuestro historial crediticio se construye a partir del universo de deudas que a lo largo de la de vida la vida. voy creando, voy solicitando, voy obteniendo con los bancos, con Claro. cooperativas, con entidades, En emisoras financieras. de Ujú, tarjetas de crédito. Entonces, en tu historial crediticio se computa el 100% de tu deuda indistintamente de si es un crédito de consumo, es un crédito de vivienda, es un crédito productivo, es una tarjeta de crédito. Así que debes tener mucho cuidado en pagar cualquier deuda que contraigas para no manchar tu historial crediticio.
Y esto aplica no solo para tu deuda directa, sino también para tu deuda indirecta, es decir, todas aquellas obligaciones o préstamos en donde fuiste fiador o codeudor de algún familiar o algún amigo. El historial crediticio integra el 100% de la deuda directa e indirecta. Por tanto, si has servido de codeudor, también es bueno que platiques, socialices con la persona a quien le serviste de fiador o codeudor, el que guarde mucho, proteja mucho su historial crediticio y el tuyo, porque puedes tener un historial crediticio directo bueno, pero puedes tener manchado un historial crediticio porque tu deudor, tu amigo, tu familiar, No no pagó cumple. en tiempo la deuda. Y se pueden, digamos, esos antecedentes, le dije antecedentes, pero ese récord, como los antecedentes, la gente dice es que limpié mi récord, ¿se puede arreglar eso? Es una pregunta mía. Y es una pregunta que nos hacemos muchos y a Ujú, veces no lo sabemos. Justo hace unas semanas estuvimos hablando de este tema en otro foro y por supuesto que se puede, ujú, ¿verdad? Muchas personas, por ejemplo, se financiaron en largo plazo con una ujú, tarjeta de crédito ajá, y eso encareció su deuda y complicó su récord crediticio. ujú, Y tú puedes hacer negociaciones con tu banco de confianza, por supuesto con nosotros todavía más, claro. para poder hacer una consolidación de deudas y poder regularizar eh, tu récord crediticio, que también es muy importante que lo hablemos. Mucha gente está teniendo complicaciones porque solo ha pagado el mínimo de la tarjeta de crédito, cosa que no te recomiendo. Pero si por alguna situación extraordinaria nos vimos obligados a pagar el mínimo, porque te pueden suceder cosas, por Claro. ejemplo, puedes perder el empleo, puedes tener un evento extraordinario de salud o algún accidente, cualquier situación que te obligó a tomar financiamiento con tu tarjeta de crédito cuando Ujú, sabías que no lo ibas a poder pagar y es una emergencia al claro. final del día. Y te puedes haber complicado y tienes atrasos y te están cobrando las empresas de cobranza o los departamentos de cobro de los bancos y te sientes abrumado. Ujú, Muchas personas lo que suelen hacer es que cortan las llamadas o no reciben las llamadas o bloquean los números de teléfono de las empresas de cobranza y te ocultas ujú, cuando realmente puedes ir con el banco, exponer tu situación, mostrar las evidencias y entrar en un proceso de reperfilar tu deuda. Y ujú, ahí puedes tomar nuevamente un préstamo que cancele el saldo de todas tus tarjetas de crédito y regularice la cuota que estás pagando. Y volviendo a las desventajas, no del producto, sino del mal uso ujú, de la tarjeta de crédito y de lo caro que puede ser financiarte con tu tarjeta de crédito, en el momento en el que puedes transformar tu deuda de tarjetas de crédito, digamos que tienes 3, 2, 5, y te complicaste, y luego haces un préstamo, va a ser una cuota, una fecha de pago, una tasa diferenciada ujú, versus esas fechas diversas de pago que puedes tener en una, 2, 3, 5 tarjetas de crédito. ujú. Entonces sirve mucho ordenar en un préstamo, hacer un proceso de consolidación y empezar realmente a restaurar tu récord de Arreglar. Ujú, crédito. Entonces sí lo puedes hacer ujú, definitivamente, pero lo peor que puedes hacer es ocultarte o el negarte a entrar en un proceso de regularización. Te claro. puedes evitar haciendo esto, pues, muchas complicaciones. Ha sido sumamente educativo, aprender esto o recordar esto, porque a veces lo hemos oído, lo hemos vivido, o lo ha vivido justamente un pariente o un amigo, y, a veces es información que la gente barre debajo de la alfombra y dice: "No, no, no, esto no me va a pasar, o no me va a volver a pasar, o yo no soy así". O sencillamente eso que usted decía, a ver, como adultos que somos, tenemos que afrontar las cosas. Muchas veces no está la madurez necesaria para afrontar y tomar la llamada o acudir al banco y arreglar las cosas. Es fantástico que lo podamos ver así, justamente como eso, como parte de la vida adulta y de que asumimos compromisos como personas que somos civilizadas, educadas y que tenemos que tener cada vez más conciencia y educación de lo que estamos haciendo con nuestra plata, con nuestro dinero, porque además a veces no estamos solos. Tenemos una pareja, tenemos hijos, tenemos compromisos adquiridos y hay que hacerlo y hacerlo bien. Karina, mil gracias. Ojalá tengamos una próxima ocasión en la cual platicar. Gracias a ti por invitarme y la verdad, muy contenta que el banco haga este tipo de actividades. Sí. Sabes que antes de cerrar,
Con mis hijas siempre hemos hablado de estos temas y les decía a mis hijas que en el pensum de educación Ajá, escolar hace ajá, falta incluir un curso de educación financiera que absolutamente. nos forme desde muy jóvenes y nos enseñe realmente este tipo de cosas. Administrarnos, claro. Total, así que muchísimas gracias, creo que genera muchísimo valor y me siento muy orgullosa de participar. Muchísimas Muchísimas gracias. Y a gracias. ustedes, como siempre les decimos, suscríbanse, comenten, compartan, pausen, regresen, vuelvan a escuchar el consejo. Si les resonó, es porque hay algo ahí. Y de eso se trata, que estos episodios se quedan aquí para la posteridad, para que acudamos a ellos de vuelta y digamos, esto lo dijeron un día ahí, voy a escucharlo otra vez porque me interesa y puedo resolver uno o más problemas. Soy Alejandro Vidal, los espero en la próxima. Karina, de vuelta, muchas gracias. Y a Muchísimas ustedes también, gracias. encantado de tenerlos aquí con nosotros. No se pierdan la próxima entrega. Claro que sí, gracias.